La historia más conocida de Josafat es una de las batallas más grandes en la historia de la nación de Israel. Debido a que todos enfrentamos diariamente dificultades, batallas, es importante tomar nota para enfrentar nuestros conflictos casi sin tregua en los cuales todos los días estamos viviendo. La mayoría de las personas enfrenta conflictos financieros, conflictos espirituales, conflictos como empleadores, conflictos como empleados. Afrontamos dificultades como maestros, pero también siendo estudiantes, alumnos. Enfrentamos conflictos como padres, pero también enfrentamos conflictos como hijos. Experimentamos desafíos de todo tipo de prueba, de batallas, de dificultades que nos toca atravesar en esta vida. Dios puso precisamente la historia de Josafat en la Biblia para ilustrar ciertos principios esenciales para salir victoriosos en los conflictos de la vida. Y precisamente de eso quiero hablarle. El título de mi mensaje se llama ¿Cómo salir victoriosos en los conflictos de la vida? Josafat, rey de Judá, fue advertido que 3 naciones enemigas venían contra él para pelear. Las probabilidades no eran muy optimistas porque eran 3 naciones contra una. 3 contra 1. El cronista nos explica que aquellas naciones eran las naciones de Amón, de Moab y de los del monte del Seir. Si uno analiza un poquito estas naciones, eran más o menos como primo hermanos de Israel. La nación de Amón y de Moab eran descendientes de Lot, sobrino de Abraham. Vendría a ser el abuelo de Israel. Y los del monte de Seir eran algunos descendientes de Esaú, que era precisamente hermano de Israel. Estas 3 naciones se complotaron y fueron a batallar, a presentar batallas justamente contra Judá. Así que vayamos al capítulo 20, dice el verso 1 lo siguiente: pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Lo primero que tenemos que hacer para tener victoria en nuestros conflictos espirituales es precisamente lo que dice este versículo 1. Dice, pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab, y abro un paréntesis aquí pequeño, dice, pasadas estas cosas. Eso nos lleva al contexto. Pasadas estas cosas. ¿De qué se trata estas cosas? Si uno da vuelta a la página o si uno mira para atrás, se da cuenta el contexto, lo que antecede a este conflicto, a este evento que nos narra el cronista. La historia muestra que Josafat dice que recorrió el país de arriba abajo e inclusive en Israel hizo lo mismo. Y si quiero hacer un resumen de lo que hizo, fue que ordenó la casa. Ordenó a Judá. Habló directamente con los jueces, los que tenían que impartir justicia. Que no reciban cohecho, ni que dejen pasar alguna coima, sino que hagan las cosas porque ustedes tienen que hacerlas como que Dios los está mirando, y que era la verdad. Dios mira todo nuestro accionar. Dios mira cómo actúan los jueces de la tierra, aquellos que tienen que impartir justicia, que lo hagan con prudencia, que lo hagan como corresponde. A Dios no se le escapa detalle. Entonces él fue por todo el país diciendo, hagan las cosas bien. Es decir, que se puso a ordenar la casa. Y después que ordenó la casa, comienza a suceder estas cosas. ¿Qué significa eso para nosotros hecho para con nosotros en el plano espiritual? Cada vez que usted quiera hacer las cosas bien, cada vez que usted quiera ordenar su casa y quiera poner las cosas como corresponde en la casa, porque hay veces que, permítanme decirlo así, parece que está todo pata para arriba.
ahora usted quiere ordenar las cosas y hacerlas bien, que sea del agrado del Señor, le van a venir problemas y conflictos que usted dice, ¿y esto de dónde salió? ¿Y esto de dónde apareció? ¿Cómo a mí se me ocurre tener esta clase de conflicto? Justamente, imagínense que después de hacer las cosas bien y que uno dice, bueno, ahora voy a agradar a Dios. Claro, usted agrada a Dios, pero hay alguien a quien usted no va a agradar. Y precisamente ese es su enemigo, el diablo. Ordene su casa y va a tener pruebas, va a tener dificultades. Póngase a hacer lo correcto delante de Dios y le van a venir pruebas. Y eso es bíblico. Pero una cosa es estar con Dios y otra cosa estar lejos de Dios. Amén. Dice la palabra entonces en el versículo 1 que nos muestra que el primer principio para superar las batallas de la vida es hacer lo que hizo Josafat, identificar al enemigo. Este principio parece un poco obvio, pero en realidad no lo es. Muchos sencillamente no saben quién es su peor enemigo. Y pregunto en esta noche, ¿usted sabe quién es su peor enemigo? ¿Quién es su peor enemigo? A menudo creemos que otra persona es la que trata de quitarnos nuestro empleo, de poner conflicto en el ámbito familiar, pero muchas veces el enemigo es nuestra propia actitud frente al problema. No tanto la situación que nos desalienta, sino la forma en que nosotros respondemos a la situación. Antes de empezar a ganar nuestras batallas personales, tenemos entonces que identificar cuál es nuestro problema con acierto y con toda sinceridad. Note cómo reaccionó el versículo Josafat en el versículo 3, por favor. Dice, entonces él tuvo temor. Entonces él tuvo temor. Y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Cuando escuchó que 3 naciones venían contra él, se alarmó. Y esa reacción es típica de todos nosotros cuando viene sobre nosotros una situación que no la esperamos y que pareciera una cosa que nos va a avasallar. Nos espantamos y comenzamos a tener miedo. Decimos, uy, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora qué me va a pasar? ¿Y ahora qué me va a acontecer con todas estas cosas que estoy viendo? Tengo miedo. Tengo miedo que me maten, tengo miedo que destruyan la nación, tengo miedo que se me destruya la familia, tengo miedo a perder esto. Y es natural tener miedo ante algunas situaciones. Es normal. Es una reacción natural tener miedo, pero no ese miedo paralizante que no te deja hacer nada. El temor en sí no es malo, a menos que uno lidie con él de forma equivocada. Si usamos el temor, si usamos el miedo para motivarnos a vencer el problema, eso está bien, eso está correcto. Pero si nos desalentamos, bajamos la guardia y nos rendimos, allí es cuando nosotros comenzamos a hacer las cosas mal y comenzamos hasta a enojarnos con Dios y decimos como quizás hubiera pensado cualquier persona normal, ahora que comienzo a hacer bien las cosas, me comienzan a suceder estas cosas. Como dijo una vuelta, lo escuché un hermano, ahora que comencé a diezmar, me quedé sin trabajo. Ahora que comienzo a congregarme, tengo problema con mi esposa. Ahora que quiero hacer las cosas bien, comienzan a venir estos conflictos. ¿Por qué? ¿Qué hice yo para merecer esto? Dicen las personas, ¿no? ¿Por qué tiene que pasarme justamente esto a mí? Y comienza la serie de interrogantes, ¿no? Y entonces allí es cuando el temor nos vence, cuando el miedo nos paraliza. Entonces el primer paso en la solución de estas batallas es identificar el enemigo. Josafat se atemorizó porque vio que frente a él estaba una situación aparentemente sin esperanza,
algo espantoso, que no había solución. Y entonces, ¿qué hizo? Dice la palabra que proclamó ayuno. Dijo, bueno, acá hay que comenzar a orar, hay que buscar el rostro del Señor. Dice que reunió a todo el pueblo, llamó a Judá, los convocó, dice, esto hay que batallar con ayuno y oración. Medio raro que un rey haga eso, ¿no? Pero lo hizo. Dice la palabra, entonces él tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno en todo Judá. Y se reunieron todos los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. La gente, dice la palabra, que llegó de todas partes de Judá para buscar el rostro del Señor. Entonces, el segundo principio para ganar las batallas de la vida es presentarle al Señor nuestros problemas. Anótelo, por favor. Presentarle al Señor nuestro problema. ¿Por qué? Porque la oración debe ser la primera arma que usamos cuando nos enfrentamos en las batallas de la vida y no la última. Imagínese cuando usted viene con un problema y no sabe qué hacer, entonces va y le consulta a su esposa, o usted como esposa va y le consulta a su esposo y dicen, bueno, ¿qué hacemos? Y oremos. Y la otra persona te dice, ¿pero qué? ¿Tan grave es que hay que orar? Como que es algo raro que uno busque a Dios en oración. Primero, bueno, hagamos esto, solucionemos esto, tratemos de buscar nuestra forma de poder solucionarlo y como último oremos. ¿Cómo hacen los cristianos? ¿Cómo deberían hacer los creyentes, aquellos que creen en Dios? ¿Orar como primera instancia ante la situación o orar a lo último? ¿Qué hace usted? ¿Lo primero que hace es orar o el último recurso es orar? Josafat dijo, tenemos un problema y lo primero que hay que hacer, ya que identificamos ese problema, ahora vamos a consultar a Dios, a ver qué es lo que hay que hacer. A ver cómo nos guía, qué es lo que dice Dios sobre este asunto. Usualmente, lo último que intentamos, los cristianos, los que creemos en Dios, es orar. Es más, ni te sale orar. Tenés que buscar ayuda a otro, decir, venga, así me ayuda a orar, o venga y ore por mí. No, tenés que orar. Tenés que buscar el rostro de Dios. Lo primero que se te tiene que ocurrir es orar, pero a ti te tiene que nacer de orar. Buscarlo primero es el primer recurso. ¿Cuánto me entienden lo que le digo? Somos nosotros al revés, aunque seamos cristianos. En una oportunidad, me acuerdo que en casa teníamos un reloj. Esos relojes que venían, no eran de pulsera, sino que eran chiquitos. Y vine uno de mis hermanos y dice, déjame que yo lo arreglo. Y lo empezó a arreglar. Le sacó la parte de atrás y después dice, ¿cómo encaja esto? Y le quería meter una cosa, la otra. Lo armó así como pudo y dice, no. ¿Sabe qué vamos a hacer? Se lo llevamos al relojero. Cuando fuimos a la avenida a llevarle el reloj, un hermoso reloj, al relojero, lo abrió y le dijo, le metiste mano. Mira lo que es esto. ¿Cómo quiere que arregle esto si lo rompiste todo? Yo milagro no hago, pero voy a tratar de arreglarlo. Nosotros hacemos así a veces, hermano, con nuestros problemas. Le echamos mano, intentamos una cosa, intentamos la otra, y la otra, a ver si nos sale esto, y probamos con aquello, hasta el curatero con algún hermano. Por las dudas a veces resulta. Y si le mando esto al gauchito Gil, Gil es el hermano que va al gauchito Gil. Pero es como que quieren solucionarlo de alguna forma. Por favor, no rompa toda la situación y recién como último recurso acuda al Señor. Es lo primero que tiene que hacer. Acuérdese de Jesús, que tuvo grandes batallas
en la vida. Y asimismo dice la palabra que él oró para iniciar su ministerio. Pero ¿sabe cómo terminó su vida? Orando. Getsemaní fue la cumbre más alta de oración que él tuvo. Pero en la misma cruz nunca dejó de invocar a su Padre Celestial. Murió orando y dijo: consumado es, hecho está. Amén. Que cuando te expriman los problemas, veo que cuando uno estruje un trapo y sale hasta lo último, que lo último que te salga cuando te expriman sea oración a Dios. Amén. Josafat oró de esta manera y dijo: Jehová Dios de nuestros padres, versículo 6, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú a los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo para siempre? Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo: si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Qué oración, hermano. Ahora pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab y los hijos de el monte de Seir, es decir, que oró con nombre y apellido, ¿no? No se le escapó detalle. A cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no lo destruyese. Ahora ellos vienen a destruirnos. Tú, Señor, dijiste que no le hagamos mal. Y ahora ellos vienen, se levantan contra nosotros a querer destruirnos. ¡Oh Dios nuestro! ¿No lo juzgará tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer. Y a ti volvemos nuestros ojos. La oración de Josafat. Sé que nos ayudaste en el pasado y nos ayudarás en el futuro, pero necesitamos tu ayuda ahora. Por favor, juzga a nuestros enemigos, porque no tenemos fuerza para enfrentarnos a tan grande ejército, tan vasto ejército que viene a atacarnos. No sabemos qué hacer, pero ponemos nuestra mirada en ti. ¿Está mal o está bien orar así? No sé qué hacer. No sé qué hacer. Es tan grande lo que viene contra nosotros, es tan grande lo que se levantó contra nosotros, que no sé qué hacer. Pero ¿cuántos saben que Dios sabe sí lo que hay que hacer? ¿Cuántos tienen ese Dios? Entonces, el tercer principio para ganar las batallas de la vida es reconocer nuestras limitaciones. Reconocer nuestras limitaciones. Usted necesita decir: Señor, tengo un problema y necesito tu ayuda. Reconozco mis limitaciones. Y seguramente, porque siempre lo ha hecho, Él vendrá a ayudarlo. Él vendrá a socorrerlo. Y solamente hay una sola clase de persona a la cual Él no ayuda y no puede ayudar. Solamente hay una sola clase de persona a la cual Él no puede ayudar. Y precisamente es aquella que cree que no necesita ayuda. Hay personas que creen que no necesitan ayuda de Dios. Tenía un amigo inconverso que yo le iba contando lo que me iba pasando como recién convertido, porque claro, cuando uno es creyente nuevo le quiere contar a todos su vivencia, lo que le está pasando, y abría mi corazón y le contaba a este muchacho lo que me iba ocurriendo, y una de las cosas que le decía era que ahora buscaba el rostro de Dios, ahora le pedía a Dios ayuda en mis oraciones frente a los problemas que yo tenía, que
él sabía los problemas que había en casa. Y él me dice, pero ¿cómo vas a ir a pedirle ayuda a Dios con ese problema? ¿Cómo se te ocurre molestarlo a Dios con esa situación? Era lo que me decía mi amigo, ¿no? ¿Y usted qué piensa? ¿Está mal o está bien el consejo que me daba? Aunque suene lindo al oído, porque suena lindo, ¿no? Esto no es ni más ni menos que una falsa humildad disfrazada de un ser humano pleno, lleno de orgullo. Porque el orgullo justamente reacciona y dice esas cosas. El orgullo es esa persona que dice, yo no necesito de Dios. Yo me las arreglo solo. Y era lo que él me decía. Yo no le pido ayuda a Dios. Él me decía, yo me las arreglo solo con mis problemas. Y yo le decía, yo no puedo con mis problemas. Por eso acudo a Dios, porque sé que es el único que puede ayudar. Aquel que desplaza a Dios de sus decisiones y sus acciones, precisamente ese es el orgulloso. Y dice la Biblia que el orgulloso Dios lo mira de lejos. La vida cristiana es una vida sobrenatural. Y necesitamos poder sobrenatural para poder vivirla. No la podemos vivir nosotros en el plano terrenal, por nosotros mismos, porque carecemos poder para vivir la vida que el Señor quiere que vivamos. Nosotros tenemos que vivir la vida cristiana como se debe. ¿Y cómo se debe vivir la vida cristiana? El profeta fue muy claro y le trajo una palabra a Zorobabel y le dijo, no vencerás esta situación, ni podrás sacarte de encima este gran problema con la fuerza de un ejército, ni usando tu propia fuerza, sino con mi espíritu, dice el Señor Todopoderoso. Amén. La Reina Valera dice, no es con espada ni con ejército, sino con mi espíritu, dice el Señor Todopoderoso, el Señor de los ejércitos. Necesitamos dejar que el Espíritu Santo viva su vida a través de nosotros. No hay otra forma. Josafat después reconoció y dijo, Señor, no sé qué hacer, y agregó, pero nuestra mirada, nuestros ojos están puestos en ti. Versículo 12. El cuarto principio entonces para superar las batallas de la vida es depender de los recursos del Señor. Necesitamos poner nuestra mirada y nuestra fe, nuestra confianza en el Señor. Demasiadas veces ponemos nuestra mira en todo lo demás, en los demás, en nosotros mismos. Y de esta forma no podemos resolver ningún problema. Las circunstancias que vivimos, que usted vive, que yo vivo, que todo el mundo vive, alguien dijo que son como un colchón. Si estamos encima, descansamos tranquilo. Pero póngase un colchón arriba de su cara, de su cuerpo. Si nosotros ponemos el colchón y estamos por debajo, puede que sintamos la sensación de empezar a asfixiarnos. Y eso es lo que pasa con nuestros problemas. Si mantenemos la mirada puesta en el Señor, permaneceremos siempre por encima de las circunstancias. No permitas que tus ojos, o todo lo que escuchás, o lo que inclusive a veces te dicta el sentido común, sea lo que te hagan decidir en los momentos extremos. Ten siempre la serenidad de esperar que Dios te muestre cuál es la verdadera realidad de la situación. No decida sino más, ni tome decisiones sin saber qué hacer, porque le va a errar. Espere el momento de Dios. Espere que Dios le muestre realmente cómo es la verdad de esa situación que usted está viviendo. Escucha el relato de este cronista en 2 de Reyes capítulo 6. Dice, y se levantó de mañana, y salió el que servía al varón de Dios,
Y aquí que el ejército tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: ¡Ah, señor mío! ¿Qué haremos? Él dijo: no tengas miedo. Eliseo le dice al criado: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abras los ojos para que vea. Mi hermano tenía los ojos abiertos, y bien que veía este siervo. Pero hay otros ojos que tienen que ser abiertos, que son los ojos espirituales. Cuando Eliseo oró, se le abrió el mundo espiritual. ¿Y qué fue lo que vio? Dice la palabra: entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Más son los que están con nosotros que los que están con ellos. ¿Cuánto lo creen? Todos los recursos de Dios están a tu disposición. Eliseo lo sabía y estaba tranquilo. El sirviente de Eliseo, no lo sabía y estaba espantado. Ojalá que en la situación en que usted le toque vivir, sus ojos puedan ser abiertos para ver la realidad del mundo espiritual que lo rodea. Quiero que note la oración que Pablo hizo por los filipenses, diciendo lo siguiente: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. ¿Qué era lo que oraba Pablo por los efesios? Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Pablo está orando por los efesios y le está diciendo: Padre Celestial, ábrele el entendimiento, destapa sus ojos, su vista espiritual, para que puedan saber, para que puedan ver, para que puedan conocer el poderío que tienen en Dios. Dice este verso: para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, y sobre todo principado y autoridad, y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solamente en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza de todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Gloria a Dios. Mis hermanos, tenemos supereminente grandeza del poder. El poder que actuó en Cristo, que lo resucitó entre los muertos, es el poder que actúa en cada una de tus situaciones. ¿Cuánto lo creen? Todo este arsenal de bendiciones está disponible, está a tu disposición. En las bodegas del cielo están disponibles para todos aquellos que le pidan a Dios en oración. Está disponible para ti, para que puedas usarla para la extensión del reino de Dios. Fíjese cómo le contestó Dios la oración a Josafat: no teman ni desmayen delante de esta gran multitud, porque la batalla no es suya, sino de Dios. El quinto principio, entonces, para superar las batallas de la vida es descansar en fe. Muchos creyentes en la actualidad están agotados, estresados, porque procuran pelear las batallas de Dios en sus propias fuerzas. Cuando tratamos de pelear las batallas de Dios con nuestra propia fuerza, tenemos garantizada nuestra derrota. Fíjese qué más dijo Dios a Josafat: en esta ocasión ustedes
no tendrán que luchar. Deténganse, esténse quietos y vean la victoria que el Señor logrará por ustedes, oh Judá y Jerusalén. No teman ni desmayen, pero salgan mañana a su encuentro y el Señor estará con ustedes. Gloria a Dios. Verso 17, ¿no? Simplemente le está diciendo, quédense quietos en sus puestos. Esta batalla la voy a librar yo por ustedes, pero ustedes no tienen que hacer otra cosa que estar quietos en su lugar. Cuando estés peleando en las batallas, cuando te enfrentes en una crisis, debes asumir justamente una actitud mental de confianza, silenciosa, que dice, yo voy a esperar en el Señor, yo espero en Dios, a ver qué hace. Él me dio promesa, voy a esperar en el Señor. Y quiero que aprendas esta verdad, y te vas a ahorrar un montón de otras lecciones, porque si no te lo hace el Señor aprender de otra forma. ¿Cuál es la lección? No es la voluntad de Dios que huyas de situaciones difíciles, porque te generas otros problemas. Quédense quietos, esperen que yo obre, pero no huyas, no dispares de la situación. No huyas. ¿En qué debemos mantenernos firmes? Josafat dice, tenemos que mantenernos firmes en dos cosas fundamentales. Primero, en Dios y en sus profetas, dice. ¿Por qué en Dios? Porque en los problemas, en las situaciones difíciles, es donde aprendemos a conocer el carácter de Dios. Usted dice, no quiero problemas, no quiero situaciones difíciles, no quiero nada, no quiero. Resulta que son buenas las situaciones difíciles y los problemas que parecen imposibles. ¿Sabe por qué? Porque ahí es donde usted conoce verdaderamente cómo es Dios. El gran poder de Dios, el despliegue de su poder. Podemos confiar en Dios porque Él es fiel y no fallará. Nosotros le podemos fallar a Dios, pero Él nunca nos fallará a nosotros. ¿Y por qué dicen los profetas? Porque ahí se trata de las Escrituras. Nosotros hoy tenemos que confiar en lo que está escrito, porque lo que los profetas dijeron está acá, en la palabra del Señor. Creed a sus profetas, dice la palabra. ¿Por qué? Porque Dios ha dado palabra a través de ellos. Y tenemos que esperar cuidadosamente en todas las cosas que están detalladas, escritas para ti y para mí. Hay situaciones de las cuales saldrás triunfando, creyendo y poniendo por obra lo que la palabra de Dios dice, lo que la Escritura dice. No hay otra forma. Él se comprometió solamente en respaldar lo que Él ha prometido en la Escritura, en su palabra. Si su palabra dice que solamente se vence haciendo algo, es porque Él lo respalda. Mi hermano, yo una vuelta recibí una palabra de parte de Dios en una situación terrible para mi vida. Y Dios me dijo esto: el mal se vence haciendo el bien. Corroboré que era bíblico. Dijo, no me gusta lo que me dijiste, porque yo sabía lo que el Señor me estaba diciendo que haga, que le haga bien a mis enemigos. Pero si lo pongo por obra, porque yo le estaba pidiendo en ayuno y oración al Señor, necesito resolver este problema, necesito resolverlo ya. Hace como 3 meses que vengo con esta situación. Era insoportable. Estaba queriendo huir de mi trabajo. Y Él me da esa promesa, esa palabra, y le digo, Señor, no me gusta, pero voy a obedecerte. Sé lo que me estás pidiendo que haga. Lo voy a poner por obra. Mis hermanos, Dios se glorificó, porque solamente Él respalda su palabra, no mis sentimientos, no mis pensamientos. Obedecer trae bendición. Obedecer desata el poder de Dios. Amén. Y aunque no te guste la palabra de Dios, si la pones por obra, aunque no te gusta, Dios se va a glorificar. Amén. Así que si la palabra de Dios dice que se vence el mal haciendo el bien, hazlo, porque Él no fallará en respaldar su palabra. Y si haces lo que Él dice que hagas, te aseguro que Él hará lo imposible. El milagro va a suceder. ¿Qué más dice la palabra?
La blanda respuesta aplaca la ira. Si usted pone por obra esta palabra, Dios va a aplacar al otro que siempre está levantándose con furor. Solamente los que ponen por obra la palabra son los bendecidos. ¿Qué dice la palabra? No te vengues, deja la venganza al Señor. ¿Dice así la palabra? Bien, si usted le deja la venganza al Señor, Él sabrá qué hacer con la venganza. Pero sáquese del corazón vengarse. Venganza era para el Antiguo Testamento, ojo por ojo, diente por diente, ¿no? Pero eso oíste que fue dicho. Pero ahora dice la palabra, ama a tu enemigo, hazle bien. Aquellos que los maldicen y los ultrajan y dicen tantas cosas, háganle el bien, porque ustedes tienen que ser perfectos, diferentes, como vuestro Padre Celestial. ¿Qué dice la palabra del Señor? Que si queremos días buenos, refrena tu lengua de hablar engaño, de hablar mentiras y de hablar cosas. Bueno, si pones por obra esta palabra y refrenar tu lengua, que vas a evitar un montón de problemas. ¿Qué dice más la palabra del Señor? Que debemos poner primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán como añadidura. Es decir, todas estas palabras, estas promesas, Dios las respalda. Las respalda porque son promesas condicionadas. Si nosotros cumplimos con la condición, Dios inmediatamente hace el milagro. Amén. Gloria al Señor. ¿Lo cree o no lo cree? Es poner por obra lo que aprendimos. Poner por obra lo que aprendimos. Esté quien esté, presente o ausente, usted, su compromiso es poner por obra si esto lo dijo Dios, tiene que suceder. Esté quien esté. Si Dios prometió tal cosa y yo la pongo por obra, tiene que suceder. Recuerdo la primera vez que salí a la obra, tenía 19 años. Y ahí no estaba el pastor, no estaba el anciano, no había nadie. Yo era sirviendo al Señor, el Señor y yo. Y no estaba ni mi anciano supervisor, que a veces venía. Y vino un hermano, dice, pastor, dice, no está el anciano, dice, pero estoy re mal, dice, me tienen que operar del hígado. Tenía la panza inflamada así, enorme. Dice, y necesito oración. Entonces yo le digo, ¿y usted cree que el Señor lo puede sanar? Sí, me dice. Y bueno, ¿quiere que ore por usted? Sí, me dice. Bueno, vamos a orar. Cierro sus ojos. Y oré al Señor. Quería orar toda la noche. Y empecé a orar. Y le impuse la mano, porque tu palabra dice, Señor, que pondrán las manos sobre los enfermos y estos sanarán. Así que oré al Señor, le impuse la mano. Y el hermano, me acuerdo que levantó la mano al cielo así, un hermano grandote, de postador. Y oramos. Y terminamos de orar. Por fin. Le digo, ¿y hermano cómo se siente? Bien me siento. Fíjese, mi estómago se deshinchó. Ya no me duele más. Le digo, ¿estás seguro? Sí. ¿No le duele? No. ¿Qué no cree? No, qué sé yo. ¿Pero estás seguro? Sí. Bueno, gloria a Dios. El Señor lo sanó. Amén. Pero estás seguro, ¿no? Sí. Hermano, a veces ni creemos nosotros lo que dice la palabra, pero si lo ponemos por obra, tiene que suceder. Porque Dios respalda su palabra. Amén. Así que ahí empecé. Todavía me acuerdo hasta el nombre de ese hermano. Ya partimos. Esté quien esté. No está el pastor. No está tu padre espiritual. No está nadie que usted conozca. Pero si usted cree lo que dice la palabra, el milagro tiene que suceder. Amén. Sexto principio para vencer las batallas de la vida. Agradecer a Dios por anticipación. Este es el último.
La historia de Josafat es fascinante porque después de consultar al pueblo, dice que asignó hombres que cantaran al Señor, que lo adoraran por su esplendor, por su santidad, en lo que ellos iban a ir delante del ejército cantando. Dice la palabra, después de consultar al pueblo, designó a algunos de ellos para que cantaran al Señor y lo alabaran en la hermosura de la santidad, mientras iban delante del ejército diciendo, alaben al Señor porque para siempre es su misericordia. Gloria al Señor. ¿Cuánto creen esta palabra? Imagínense una guerra. Imagínense las dos montañas. Hay un valle y en el valle se va a producir la gran batalla. En un lado de la montaña se encuentran 3 naciones amotinados, llenos de caballos que parece que hasta sienten el furor de la batalla, todo listo para la guerra, lanzas, espada, quizás golpeándose ahí en el escudo y se espanten. Y ahí estaban 3 naciones listas para pelear. Eso de un lado. Y del otro lado viene para presentarse a la batalla el rey Josafat con su ejército. Pero delante del ejército él puso a los cantores, a los levitas, a aquellos que entonaban alabanzas al nombre del Señor. Lo habían consultado, consensuaron y dijeron, sí, esto es bueno que podamos hacer así. Mandamos a todos los que son cantores, cosa que en el primer impacto los maten a todos. Nos libramos de todos los cantantes cristianos. ¿Se imagina todo esto que cantan acá, que nos dirigen alabanza como punta de lanza? ¿Cuántos están de acuerdo? Lo mandamos primero ahí acá. Y ahí van, ¿no? Emanuel, Félix, y ahí. Ustedes alaben al Señor, cierren los ojos y alaben al Señor. Que Dios está con ustedes. ¿Cuándo dicen amén? Bueno. Tanto los adolescentes, esos que aprendieron a tocar, los preadolescentes que están cantando también y tocando, todo ahí adelante. A ver que si Dios está con ellos, se tiene que glorificar. Y nosotros de atrás, nosotros le respaldamos en oración. Y ahí van, avanzando. Y los otros que se lo quieren comer. Y están enfurecidos. Dice, ¿cómo nos están deshonrando estos judíos? Y se quieren abalanzar contra ellos. Y estos comienzan a cantar. Comienzan a alabar al Señor. Engrandecer a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Amén. Y comienzan. Glorificad al Señor, porque para siempre es su misericordia. Glorificad al Señor, engrandecerle. Él es santo, Él es glorioso. Y algo sucede, mis hermanos. ¿Este era el plan de Dios? Sí, este es el plan de Dios. ¿Cuál? En medio de los problemas, alabarle y adorarle por lo grande que Él es. Sí, Dios nos mostró este es el plan. Este es el plan. Todos canten a coro. Quiero que la primera fila del ejército estén los que alaban mi nombre. Que los vean marchando hacia la batalla. Y ahí iban, alabando el nombre del Señor. Ahora, ¿funcionó o no funcionó el plan? Glorificad al Señor porque para siempre es su misericordia. Las 3 naciones, dice el verso 22, cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón y de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá y se mataron los unos a los otros. Gloria al nombre de Jesús. Los primeros que glorificaban a Dios eran esos levitas, cantores. Decían, gracias Señor, gloria a Dios. Y era un desastre en el otro lado, ¿no? Matándose unos con otros. Hermano, cuando usted alaba al Señor en medio de esas situaciones terribles, que no sabe para dónde disparar, que no sabe qué hacer, usted confunde al enemigo. Confunde al enemigo.
Porque el enemigo dice, ¿cómo? Lo vengo a matar, lo vengo a hacer pedazos, y es que sale alabando el nombre del Señor. Alábelo, porque para siempre es su misericordia. Amén. Funcionó el plan, hermanos. Lo único que tuvo que hacer el pueblo después fue ir, tomar el botín y repartir. ¿Por qué Dios escoge hacerlo de esta manera? Para enseñarnos a nosotros una decisión objetiva. ¿Cuál es? Debemos alabarlo con fe aún antes de la victoria. Escúchenme que esto es muy importante. Usted debe alabar a Dios y darle gracias antes de la victoria. Fue lo que sucedió acá. Alabaron a Dios antes que suceda la victoria y como consecuencia se desató el poder de Dios, los confundió y no quedó uno en pie. ¿Se imagina usted cantando al Señor y que Dios desate ángeles por todas partes y hagan estragos en el campamento enemigo? Porque los ángeles parece que están ahí como dispuestos y ansiosos de recibir la orden de Dios para hacer estragos frente a sus enemigos. Pero Dios necesita esa fe que alaba a Dios antes que las cosas sucedan. Dios necesita hombres y mujeres que le crean. Que le crean. En el Antiguo Testamento Dios usaba los ungidos. Dios utilizaba los ungidos. El Espíritu Santo venía sobre una sola persona y Dios los usaba de una forma sobrenatural. Ahora en este tiempo, dice Primera de Juan, que todos nosotros tenemos la unción del Santo. Levante la mano quien tiene la unción del Santo. Lo demás, también, por la duda, le informo, usted tiene la unción del Santo. Si es creyente, si es hijo de Dios. El Espíritu Santo está dentro suyo, lo ha ungido. ¿Lo cree o no? Y antes, cuando uno tenía un problema, iba al sacerdote, iba a un levita, iba al ungido y decía, oren por mí, que necesito que usted interceda por mí al Padre. Y venía el sacerdote, a ver, correcto, vamos a. Cuando yo te ponga la mano, esto va a suceder. Dios te va a bendecir. ¿Me escuchaste? Sí, amén. Bueno, y eso es lo que sucedió. Antiguo Testamento. Hoy Nuevo Testamento, todos, o si no, dígame, es mentira, pastor, todos somos sacerdotes. ¿Dice la Biblia eso? Antes necesitábamos un sumo sacerdote. Hoy todos. ¿Por qué? Porque Cristo nos hizo para el Padre reyes y sacerdotes. Sobre todos nosotros está la unción sacerdotal. Todos podemos presentarnos delante del Padre e interceder por alguien. ¡Gloria a Dios! Por lo tanto, esté el ungido o no esté, usted está ungido. Donde usted está, usted puede levantar su voz, orar al Padre y las cosas suceden. Porque ese es el poder multiplicador del Nuevo Testamento de la Iglesia. Estamos en el Nuevo Testamento, no estamos en el Antiguo Testamento. Esto que yo le estoy diciendo, los que creyeron esto, están en Hechos de los Apóstoles. Ellos dijeron, Dios ungió con el Espíritu Santo a Pedro, a Juan y a todos los apóstoles. Pero también nosotros hemos recibido el bautismo del Espíritu Santo y los mismos dones, el mismo poder que tiene Pablo, Pedro, Juan, todo, también lo tengo yo. Así que donde fueron desparramados porque los perseguían, abrían su boca, predicaban la palabra y Dios los respaldaba. ¿Cuántos me están entendiendo lo que le digo? Amén. Así que donde usted está el poder multiplicador de Dios. Usted puede abrir la boca y predicar. Usted no necesita el celular del pastor o llamar a alguien en especial. Dios te quiere usar a vos. Y si abrís tu boca y crees lo que estoy predicando y crees lo que dice la palabra, Dios te va a usar. Y en vez de haber una persona que Dios utilice para extender el reino, va a haber 200 personas haciendo lo mismo. Imagínense cómo la iglesia se puede multiplicar.
Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Es eso lo que dice la palabra del Señor. Que tenemos que creerle. Creer. Tú puedes seguir escribiendo Hechos de los Apóstoles. Veo que no tiene conclusión Hechos de los Apóstoles. ¿Por qué? Porque necesitamos que usted y yo y todos sigamos escribiendo los hechos del Espíritu Santo a través de tu Biblia. Amén. Amén. ¿Dónde estén, hermano? Pero no está el pastor. ¿Y qué te interesa el pastor? Pero no está el anciano. ¿Y si Dios me quiere usar a mí? Así que siéntese o arrodíllese porque no sé si se va a caer ahí. Le impone la mano y en el nombre de Jesús el enfermo se sana. Y el demonio sale huyendo. Amén. Porque el mismo poder que tenemos nosotros lo tiene usted. ¿O no? ¿Estoy mintiendo? ¿Estoy mintiendo? No, es verdad. Entonces usted tiene que animarse porque Dios quiere usar su vida. Y no sé qué hacer. Bueno, alábalo al Señor entonces, porque para siempre es su misericordia. Cuando usted alaba al Señor, hermano, desata los recursos inagotables del Señor. Y usted va a ver cosas muy interesantes. Cómo Dios se glorifica, hermano, en situaciones. Y haga que la gente crea, no solamente con palabras, sino con demostración del Espíritu y poder. Amén. Pero ¿cuántas se dan cuenta de lo que dice esta palabra? Tenemos que agradecer anticipadamente la victoria. Amén. Una mamá tenía un hijo inconverso. Terrible el muchacho. Él se proclamó ateo, dice, yo no creo en Dios. Así que, y la mamá oraba, porque la mamá era creyente, fiel. Y una vuelta Dios le habló, y le habló justamente esta palabra, esta situación. Que tengo que anticipar la victoria, tengo que agradecer antes que pase la cosa. Así y encontró y dice, esto voy a hacer. ¿Cuántos tienen hijos inconversos? Voy a hacer esto. Si la palabra acá el Señor me respalda. Así que fue a la librería, Sembrando Vida, compró la Biblia más cara que existía, la Biblia de estudio. Se la trajo, el pibe estaba en la escuela. Dice, te regalo esta Biblia de estudio, la mejor que existe, la más cara, porque la vas a tener que usar cuando prediques la palabra. Y el hijo la miró y dejó la Biblia a un lado, pero le dijo, pero te dije, mamá, que yo no creo en Dios. Yo soy ateo, no voy a predicar nunca la palabra, no sé para qué gastaste tanta plata. ¿Cuánto te salió? Y más de 50.000 pesos. ¿Cuánto está una Biblia de estudio? Más que eso. No, pero vos dejala ahí. No la menosprecies porque te va a ser útil esta palabra. Y se fue la mamá, no renegando, diciéndole gracias, Señor, porque está en tus manos. Esto para mí es imposible, pero nada es imposible para ti. Y se fue. Al otro día cae la mamá, en la misma semana, en la escuela, y estaban haciendo un torneo de básquet en la escuela. Y va y habla con el profesor, le dice, profesor, no lo anote a mi hijo para jugar, porque ahí estaba con la pelota ya tratando de practicar para encestar. No lo anote el fin de semana porque mi hijo va a ser un creyente, es un hijo de Dios y tiene que ir a rendirle culto a Dios. Cuando escuchó el hijo se enojó. ¿Cómo vas a ir a hablar con el profesor y le vas a decir eso? Yo no creo en Dios. Te prohíbo que vayas a hablar con mi profesor y que me diga estas cosas. Y le dijo el profesor, pero él no cree en Dios. Y dice, yo creo que él va a creer en Dios. Y se va a convertir y va a ser un siervo de Dios. Y se fue la mamá. La mamá se fue al culto ese fin de semana. El pibe se fue a jugar al básquet ese sábado. Y estaba jugando y en pleno partido. Dios lo visita. Y ese chico cae de rodillas en la cancha. Arrepentido. Le pide perdón a Dios. Quedó humillado delante de todo, pero dijo, no importa, permítame, yo me retiro de esto. ¿A dónde fue? Al culto. ¿Sabe qué hizo? Entró corriendo al culto y entregó su vida al Señor, porque tuvo un encuentro personal con el Señor. Se da vuelta
y abraza a su madre, diciéndole: tenías razón, ahora amo al Señor. Dios se le reveló, se le manifestó. Pero ¿qué fue lo que liberó esa victoria? El agradecimiento espontáneo, diciéndole: Señor, para mí es imposible, pero nada es imposible para ti. Amén. Y no sé qué situación pueda estar viviendo usted, pero yo lo animo a agradecerle anticipadamente lo que Dios va a hacer. Seguramente estás atravesando o atravesarás imposibles de arreglar por tus propias fuerzas, inteligencia, por tu capacidad. Pero recuerda estos 6 principios que hemos estudiado hoy para vencer la batalla de la vida. Y el Dios que tuvo con Josafat y su pueblo, seguramente va a estar contigo otorgándote también la victoria. Número 1, entonces, identifica tu enemigo. Muchas veces nuestro peor enemigo somos nosotros mismos, que le damos lugar al miedo paralizante. Número 2, preséntalo al Señor. La oración debe ser el primer recurso, no el último que se nos ocurra, lo último. Tercero, reconoce tus limitaciones. Hay una sola clase de personas a la cual el Señor no puede ayudar: aquellas que creen que no necesitan ayuda. Cuarto, depende de los recursos de Dios. Te posicionará por encima de las circunstancias cuando uno ponga su mirada en las cosas del Señor. Quinto, descansa en fe. Jamás huya de las situaciones imposibles, sino permanece firme creyendo en el carácter de Dios y en su palabra, que vive y permanece para siempre. Y sexto, agradece a Dios anticipadamente. Alabar a Dios confunde al enemigo, y agradecer en fe despliega el poder de Dios, porque no hay situación que Él no pueda resolver. Amén. Gloria a Dios.